Bien, ahora sí, les comentaba que antes de Fiestas Patrias, la última clase que vimos fue sobre la energía, estuvimos trabajando qué era la energía en sí, los tipos de energía, la ley de conservación de la energía, ¿ya? Y habíamos quedado en eso justamente, en la ley de la conservación, que trataba de que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma constantemente. Eso fue lo último que vimos. Hoy día vamos a trabajar un poco lo que es la electricidad. Ya, esta es la guía 8. Estoy compartiendo mi pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Es la guía 8 y está en el módulo 2, ya, que se llama Interacciones Físicas de la Electricidad. Vamos a trabajar hoy día tanto con el libro como con el material que yo generalmente muestro, porque hay algunas cositas que no alcancé a anotar en el PPT, que en realidad es el que utilizo habitualmente. Así que vamos a comenzar. ¿Ya? Bueno, cuando hablamos de electricidad, nosotros inmediatamente nos podemos imaginar o relacionar a ciertos artefactos que estamos habituados a utilizarlo todos los días, ¿ya? Y sabemos que funcionan con electricidad. Pero, ¿qué es? ¿O dónde podemos observar la electricidad en la naturaleza? Bueno, ¿qué es? Primero, es un proceso físico que está causado por cargas eléctricas, ¿ya? Y en realidad nosotros estamos habituados a tenerla de alguna manera donde hemos transformado ciertos tipos de energías para poder llegar a la electricidad, ¿ya? Y que ésta se pueda manifestar de alguna manera, ya sea para poder encender un calefactor o utilizar algún tipo de herramienta, iluminar la casa, entre otros. ¿Alguien levantó la mano, Teresa? Sí, profe, buenas tardes. Consulta, no sé si soy yo nomás, pero no estoy compartiendo, no estoy viendo nada de lo que comparte. Yo pregunté y si está compartiendo. Quizás tiene que buscar ahí la forma de que en su pantalla le aparezca. Visualizaron Ah, el ya, por PPT favor. que yo compartí, o sea que abrí, ahora no está abierto, pero ¿veían el PPT que decía electricidad? No, nada, se ve una A nomás. Sí, profe. Los demás lo ven. Ah, ya, entonces, Teresa, usted tiene que ver ahí su configuración del teléfono para poder ver mi pantalla. Ya. Les comentaba entonces que la electricidad es un proceso físico que se causa por cargas eléctricas, ¿ya? Y la interacción de estas cargas en el fondo va a generar que se manifieste este tipo de energía y se va a transformar a otro tipo de energías, ya como la energía térmica, mecánica, calórica, entre otros, ¿ya? Y bueno, yo les mencionaba que nosotros estamos habituados a utilizarla de alguna manera donde ya ha sido transformada por acción humana a electricidad. Y la tenemos en nuestros hogares, ¿cierto? En nuestros dispositivos, la utilizamos a diario y es una necesidad básica hoy en día. Sin embargo, también esta ha sido, como dije, transformada, ¿ya? Pero está en la naturaleza, ¿ya? Nosotros, toda la materia que nos rodea, tiene cargas eléctricas, ¿ya? Y en realidad estas manifestaciones grandes, como vemos, por ejemplo, en las tormentas eléctricas, de rayos eléctricos, ¿cierto? ¿Cómo se llaman? ¿Relámpagos? No. Son los relámpagos. En realidad es una manifestación de la electricidad, pero está presente a diario con ustedes. Por eso, por ejemplo, a veces cuando nosotros rozamos por mucho rato algún objeto y después tocamos otro, dice, ay, me dio la corriente, ya es porque estamos cargando un cuerpo con energía eléctrica, traspasando cargas eléctricas, ¿ya? Y se debe a que justamente toda la materia posee cargas eléctricas,
nosotros también estamos hechos a partir de materia, así como el aire y todo lo que nos rodea. ¿Ya? Entonces, veamos de qué se tratan estas cargas eléctricas que ustedes también en realidad las saben de qué se trata, ¿cierto? Que en el fondo se manifiesta por atracción esta electricidad o repulsión de estas cargas. Ya sabemos que existen las cargas eléctricas positivas y negativas. Ya las cargas eléctricas negativas nosotros le llamamos electrones y las cargas eléctricas positivas le llamamos protones. ¿Ya? Esto recordando un poquito lo que vieron quizá anteriormente el año pasado con el átomo, ahí están en la materia estas cargas eléctricas, el protón y el electrón. Bueno, estas cargas están interactuando para poder manifestar esta energía eléctrica. ¿Y cómo interactúan? ¿Ya? Cuando tenemos dos cargas iguales interactuando, se va a generar una reacción de repulsión. ¿Qué significa eso? Que van dos cargas iguales, van a tratar de separarse lo más rápido y espontáneamente porque no pueden unirse. ¿Ya? Eso se le llama repulsión. Si hay dos cargas iguales, inmediatamente tratan de separarse lo más que puedan. ¿Ya? Y cuando encontremos dos cargas diferentes, interactuando, estas van a tender a atraerse, ¿ya? No sé si ustedes recuerdan cuando las personas hablan del dicho de polo opuesto se atraen, se hace referencia a los polos de las cargas eléctricas, ¿ya? Este signo negativo hace referencia al electrón y el signo positivo al protón, ¿ya? Dos cargas diferentes que están interactuando va a tender a la atracción, al acercamiento de estas dos cargas, ¿ya? Y dos cargas iguales, ya sean dos negativas o dos positivas, van a tender a la repulsión, al separarse. ¿Sí? Eso hasta aquí estamos bien. Ustedes igual lo conocían, ¿cierto? Bien. ¿Han visto en alguna parte que ustedes apliquen o vean esta simbología de más o menos respecto a las cargas eléctricas? ¿Dónde la han visto? Estos símbolos. En las pilas, profe. En las pilas, ¿cierto? Las pilas, ¿se acuerdan qué tipo de energía tenían almacenada? Que lo vimos antes de Fiestas Patrias. Positivo y negativo, pero Esos serían los símbolos de las cargas, pero las pilas tenían energía química almacenada. Y esa energía química que se encuentra ahí almacenada, en algún punto se transforma y lo que se conduce, no sé, pensemos en autito a control remoto de juguete, ya lo que usa pila, lo que se conduce después por los cables que va a hacer que funcione el autito, en el fondo ya no hay energía química, ahí se transformó a energía eléctrica para que pueda funcionar. ¿Ya? Entonces, ¿y qué significa? Que se empezaron a mover estas cargas, ¿ya? Y lo vamos a ver a continuación. Ya, primero, bueno, antes de ver eso, yo les mencionaba que toda la materia contiene cargas eléctricas, ¿ya? Por lo tanto, yo puedo electrizar un cuerpo versus otro, ¿ya? De diferentes formas. ¿Y a qué me refiero con electrizar un cuerpo? Es que quede con más cargas más de un tipo de carga uno que otro, ¿ya? Entonces, por ejemplo, uno puede electrizarse por fricción, que suele ocurrir, no sé si le ha pasado, alguna vez han ido con algún niño a un juego, uno de estos refalines de plástico, que el niño se tira y después uno lo toca y le da la corriente, ya. Lo que pasa es que el niño cuando se deslizó por este material de plástico, que es el refalín, está todo el rato rozando, haciendo una fricción entre el cuerpo y el plástico, ¿ya? Entonces, ahí está generando que estos dos cuerpos, en el fondo, por fricción, se traspasen, perdón, cargas, ¿ya? Entonces, lo vamos a ver en el ejemplo que muestra acá, que tenemos una varilla de vidrio y un paño,
Ya dice, antes de frotar una varilla de vidrio con un paño de seda, ambos objetos se encuentran en estado neutro. O sea, el estado neutro significa que tienen que tener la misma cantidad de cargas positivas que negativas. ¿Ya? Al frotar la varilla con el paño ocurre una transferencia de electrones, pero debido a las características del vidrio, este cede más electrones de los que recibe, por lo que la varilla queda con carga positiva y el paño de seda con carga negativa. ¿Ya? Aquí igual estamos hablando de que depende también del tipo de material, ¿ya? En este caso, justamente es la varilla de vidrio la que queda con carga positiva y el paño con carga negativa. Pero hay una transferencia de carga. Uno quedó más cargado negativamente y el otro más cargado positivamente. Eso significa que se traspasaron algunas cargas. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se traspasa? Lo que se mueve son los electrones. También se puede electrizar por contacto, ¿ya? Este tipo de electrización depende también de los materiales que se están utilizando, insisto, ya que en el fondo es que por el simple contacto de tocarse dos instrumentos, pueden transferirse electrones quedando uno más cargado que el otro, ¿ya? Y hay un tercer tipo de electrización que es por inducción, ya que este proceso en el que se carga un cuerpo al acceder a otro que está cargado eléctricamente. Me explico. Miremos el ejemplo. Inicialmente tenemos una esfera, dice el cuerpo que se va a cargar mediante inducción se encuentra eléctricamente neutro. Esta esfera está neutra, ya tiene la misma cantidad de carga positiva que negativa. Sin embargo, acercándose una vara que estaba previamente electrizada, esta vara ya estaba más cargada negativamente, se le acerca simplemente y lo que hace es alterar esta esfera, dejando las cargas positivas, porque la varita estaba con cargas negativas, ¿se dieron cuenta? Entonces, dejando las cargas positivas, que son las opuestas, atrayéndolas hacia un sector de la esfera, ¿ya? Y en un contacto con las cargas negativas se transmiten a otro cuerpo, ¿ya? Entonces, en el fondo, esta varilla indujo a que se reorganizaran las cargas de la esfera y que las cargas negativas, al tener contacto con otro cuerpo, se traspasaran, ¿ya? Quedando ahora la esfera solo con cargas positivas o más electrizada positivamente. No sé si se entiende, pero aquí la alteración la tuvo una vara externa que tenía cargas negativas para que se reordenaran estas cargas y atrajera solo las positivas hacia un lado, quedando las negativas en el otro. Y cuando hay contacto, las que se transfieren siempre van a ser las cargas negativas, así que la esfera transfiere sus cargas a ese tercer cuerpo que sería la mano que se ve ahí, ya quedando la esfera por completamente o mucho más cargada positivamente. Bien, eso era como para entender en el fondo también que como la materia es cargada, este traspaso de carga en sí es normal. Nosotros visualizamos la corriente eléctrica dependiendo en realidad de esta intensidad, la visualizamos más al funcionamiento de los instrumentos eléctricos y de los circuitos domiciliarios, etcétera. ¿Ya? Ahora sí. Ya, pero en sí el movimiento eléctrico es lo que nosotros conocemos como corriente eléctrica. Ya, el movimiento de las cargas es lo que se denomina corriente eléctrica. Y si nosotros observamos, por ejemplo, la analogía, el ejemplo de un tobogán, para que el agua circule por un tobogán, debe existir una diferencia en la altura del inicio del tobogán con el final y que va a generar una energía potencial para que se pueda deslizar las personas, ¿cierto? Eso es lo que haría un tobogán. La corriente eléctrica o el movimiento eléctrico ocurre de una forma similar. Se necesita una diferencia de potencial para que se puedan desplazar estas cargas.
¿ya? Entonces, el desplazamiento de las cargas también requiere de esta diferencia de energía entre dos puntos, ¿ya? Y esa diferencia de energía recibe el nombre de voltaje, ¿ya? Entonces, el voltaje se mide en volt y va a corresponder a la cantidad de energía que se debe suministrar a una fuente de poder por cada carga que se desplazará, ¿ya? Y cada uno, por ejemplo, de nuestros artefactos eléctricos nos indica en el fondo cuál es el voltaje que necesita para que pueda, en el fondo, ir funcionando, para que se pueda desplazar esa corriente eléctrica, esa diferencia energética, de energía eléctrica, y que pueda utilizarse el instrumento. ¿Sí? ¿Se entiende esto? ¿Cómo van? Moisés. Profe, buenas tardes. Oiga, ¿estamos reemplazando otra clase nueva? No estamos aún reforzando, es una de las clases que nos quedaba. Ah, ya. Ok, gracias. Ya estamos en la guía 8, que es sobre la electricidad. Y está en el módulo 2, si no me equivoco, ya que lo dije al inicio de la clase. ¿Ya? Entonces, insisto, el movimiento eléctrico en el fondo es el movimiento de las cargas que se origina por una diferencia de potencial, ¿ya? Y esto se mide en voltaje. La corriente eléctrica, la energía va a viajar o generalmente se va a conectar a través de cables. Hay ciertos materiales que van a permitir que esta corriente pueda viajar de alguna manera más fácil que otros, o sea, que sean buenos conductores eléctricos. Hay ciertos materiales que van a ser mejores conductores que otros. Entonces, esos que van a ser buenos conductores eléctricos suelen ser metales, como por ejemplo los alambres, ¿ya? Y lo que va a ocurrir en el fondo, que los electrones se van a poder mover a través de ese material, de ese metal, ¿ya? Saltando desde un átomo a otro, ¿ya? Entonces, nosotros, por ejemplo, en nuestros artefactos y en realidad casi todos los circuitos eléctricos urbanas, tienen el material que es el cobre, que es un metal económico en Chile y que permite en el fondo que es muy buen conductor eléctrico y que se pueda desplazar esta corriente eléctrica. Ya los electrones se van a transportar la energía eléctrica que se van a transformar en algo, en algún tipo de otro tipo de energía, que puede ser luz o calor, pero también puede ser, por ejemplo, movimiento, ya energía mecánica, cinética, si pensamos, por ejemplo, en que estoy haciendo funcionar, no sé, un ventilador, ¿ya? Y bueno, esta corriente que se va a mover normalmente lo hace mediante un circuito. Ya, esto es lo que llamamos un circuito eléctrico, que en el fondo por donde se van a ir desplazando estos electrones. ¿Ya? Y esto es un circuito básico donde tenemos la pila, las cargas, y las cargas van a en el fondo moverse para poder transformarse a otro tipo de energía, y en este caso sería la luz y calor en el fondo también. ¿Ya? Antes de ir a cómo se genera la energía, me gustaría que visualizáramos algunos conceptos que están aquí en la guía. Ya, bueno, la guía siempre comienza con una actividad previa de observación de conocimientos previos, que es lo que ustedes saben antes de aprender en el fondo, ya, y muestra ciertas situaciones donde se utiliza el concepto de electricidad. Ustedes no escuchan, ¿cierto?, el video. Siempre pregunto porque últimamente no he podido. No, profe, no se escucharlo. escucha. Ya. No, profe, no sé. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Creo que ya lo hemos hecho también. Vamos a pinchar todo el link que acabo de enviar por el chat, ¿ya?
yo me voy a silenciar y lo vamos a ver de forma individual en el fondo, pero en paralelo, ya el video.
¿Cómo les fue con el video? Bien, ya lo vimos. Yo lo encontré súper bien explicado en realidad a cómo funciona esta corriente eléctrica, ¿ya? Porque vimos que la diferencia de potencial es importante. Una cosa que yo mencioné y que lo mostró en un dibujo era cómo iba saltando los electrones de átomo en átomo. No sé si recuerdan esa parte del video. Que está justamente esa parte. Que les mostraba en movimiento cómo cada uno de estos átomos, ¿ya? Que están ahí, van, lo que va saltando son los electrones de átomo en átomo y moviéndose y desplazándose esa corriente eléctrica, que serían los electrones en el fondo los que se están desplazando. Y bueno, ya, entonces, si nosotros ahora aplicamos un poquito lo que hemos estado viendo, por ejemplo, también mencionaba que en este circuito donde estaba la pila, ¿cierto? Y se movía del ánodo al cátodo, en la corriente eléctrica, esta energía, por la resistencia que está oponiendo el cable, en el fondo se está manifestando de alguna manera para hacer funcionar algo, ¿ya? Como la ampolleta, como el motor que mencionaba el video, ¿ya? Bueno, luego en la guía les muestra algunos conceptos claves que también se mencionaron en el video, ya que también se los mencionaba yo, que en el fondo la materia está cargada eléctricamente, estas cargas pueden ser positiva o negativa, ya, y la corriente eléctrica en el fondo es la forma en que va a circular esta energía para que pueda funcionar dentro de un circuito en un artefacto eléctrico, ya, entonces... Bueno, aquí hay alguna información importante. Ya, por ejemplo, la actividad 2 me dice que a partir de la lectura de la página 19 de tu texto, responde cómo se hace funcionar una máquina eléctrica y para qué sirve la noción de intensidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Y yo me quiero quedar con eso, con qué es lo que es la intensidad de corriente eléctrica, que es un concepto importante que también les podrían preguntar. ¿Ya? Entonces... está justo aquí, fíjense en la página 19, ¿ya? Entonces dice, si queremos hacer funcionar una máquina eléctrica, necesariamente tenemos que proporcionar energía mediante una corriente eléctrica. Mientras mayor sea el trabajo que la máquina realiza, mayor la energía que le entregaremos. Es decir, mientras más trabajo realiza la máquina, esta requiere mayor cantidad de corriente eléctrica. ¿Ya? Para poder estimar la magnitud de la corriente se emplea la noción de intensidad de corriente eléctrica, que se representa con esa I, y que se mide la cantidad de corriente eléctrica en Coulomb que pasa a través de ella en un determinado tiempo. ¿Ya? Entonces, en el fondo, la cantidad de carga que se va a utilizar, ¿ya? En cierto tiempo es lo que nosotros conocemos como intensidad de corriente eléctrica, ¿ya? Y no es lo mismo una máquina que va a trabajar constantemente la intensidad que necesita, ¿ya? Versus otra que no va a trabajar de la misma forma en cuanto a la cantidad, ¿ya? Por lo tanto, esa intensidad de corriente en sí, la forma de medir es en amperes. Y en el fondo está, si la intensidad de corriente a través de un conductor es de 1 ampere, significa que circula una corriente de carga en cada segundo. O sea, la cantidad que va circulando por segundo sería 1 coulomb. ¿Ya? Bueno, hay unos cálculos, pero creo que eso no, a ustedes no les aparecen cálculos como de corriente en las preguntas, ¿ya? Vamos a continuar el tiro. Déjenme mirar. Ya, las formas de corriente. Ya. Siguiendo con lo que nos muestra el libro, ya hay ciertos conceptos que son importantes. Porque nosotros cuando revisamos, por ejemplo, un artefacto eléctrico, nos van a aparecer ciertas unidades de medidas que son importantes, como por ejemplo voltaje, ya, que sería la corriente eléctrica. Por ejemplo, intensidad de corriente que me puede aparecer
Mira, sin más lejos. Ay, le pegué un sticker. Cuando ustedes vean un cargador como el de sus celulares, por ejemplo, ¿ya? Generalmente, bueno, yo le pegué un sticker, pero tiene información. A eso es lo que estoy haciendo referencia. Tiene información que aquí no puedo visualizar porque le pegué algo, como por ejemplo el voltaje, los amperes, entre otras unidades de corriente eléctrica, pero que todas me están mostrando en el fondo una definición diferente. No son conceptos similares. ¿Ya? Todos muestran algo muy específico de la energía eléctrica que necesita mi artefacto. ¿Ya? Entonces, como ya les mencioné, la intensidad de corriente es lo que se mide en amperes, la cantidad de energía que necesita en el tiempo un artefacto. ¿Ya? La corriente eléctrica, y eso se lo mostré aquí, fíjense, ¿ya? La corriente eléctrica se mide en volt, ¿ya? Que va a decir entonces la cantidad de energía que necesita suministrar a una fuente de poder para que se empiece a desplazar estos electrones. Y vamos a ver quizás también por aquí en el libro otros conceptos. Eso es la diferencia de potencial, ya lo mencionamos. Como la resistencia eléctrica, que lo mencionó el video. Habla de la resistencia eléctrica el video, que habla también de la resistencia que opone el material a que se mueva esta corriente eléctrica. ¿Ya? Entonces, cuando hay una diferencia de potencial, ya se produce esta corriente eléctrica, ¿cierto? Se mueven estos electrones. Sin embargo, la intensidad de esta no solo depende del voltaje, de la corriente que se está moviendo, ¿ya? Sino que de la resistencia eléctrica que cada conductor o artefacto tiene, ¿ya? El mismo material, o sea, el cable, el cobre en este caso, también presenta una resistencia a ese movimiento, ¿ya? Entonces, la resistencia eléctrica es el grado de oposición de un que un cuerpo presenta frente al paso de la corriente, ¿ya? Esa sería como la definición de resistencia eléctrica, ¿ya? Se opone a ese paso. Y la resistencia en el fondo va frenando el movimiento de las cargas, haciendo que éstas requieran más energía para poder, para moverse desde un punto a otro. ¿Ya? Y eso puede generar, por ejemplo, lo que mencionaba el video, un calentamiento, por ejemplo, de estos cables y generar una sobrecarga producto de la resistencia. ¿Ya? Entonces, la resistencia frena el movimiento de las cargas, haciendo que éstas requieran más energía para poder moverse, y operacionalmente la resistencia de un artefacto o de un conductor se determina dividiendo la diferencia de potencial del volt a la que está conectado por la intensidad de corriente en amperes que circula a través de él. Ya, esos son cálculos, pero que no vamos a ir anotando porque no se los van a pedir, así que es más que nada para que conozcan el concepto, ¿ya? Insisto, ¿cuáles son los conceptos que hemos visto? Corriente eléctrica, que sería el movimiento de las cargas, ¿ya? La cantidad de energía, la cantidad de cargas que se van a mover. Vimos intensidad de corriente, que también me habla entonces de esta cantidad que se está moviendo. Y la resistencia eléctrica sería el tercer concepto, que habla de cuánto se opone el material a que se pueda mover, ¿ya? A que se pueda mover esta corriente eléctrica. La oposición del material. ¿Consultas? Profe, ¿cuál fue la definición rápida que hizo de corriente eléctrica? Es el movimiento de las cargas. Movimiento de las cargas. El movimiento de las cargas positivas y negativas es la corriente eléctrica. ¿Ya? Ya. Se mide en volt. Profe, ¿y la intensidad de la corriente? Sí. Es la cantidad de carga eléctrica que se está moviendo. Ya. Y se mide en amperes. Eso lo podríamos hacer como un cuadro resumen, lo que usted justamente está preguntando, porque es algo, son conceptos importantes
Ay, qué... ¿Y se mide en qué, dijo, señorita? Amperes. Ya. Ahí sí. Profe, la tercera, ¿cuál era, por favor? Sí, deme un segundo. Ya. Resistencia eléctrica. Movimiento de las cargas eléctricas. La segunda era intensidad. Esta la voy a poner en grande. Cantidad de cargas. Me equivoqué aquí en una letra. Y la tercera es la resistencia. Profe, eso que estamos, ¿Sí? eso que estamos pasando ahí, usted envió guía, ¿cierto? Son las mismas guías que le han enviado siempre, que están en el link, en el drive, en la guía 8. Guía 8. Voy a agrandar la letra para que lo vean. Ya, la corriente eléctrica es el movimiento de las cargas, ¿ya? Y se mide en volt. La intensidad de corriente es la cantidad de cargas eléctricas que se está moviendo y se mide en amperes. ¿Ya? Y la resistencia eléctrica es la oposición de las cargas, la oposición del movimiento de las cargas que pone el material conductor o el artefacto. Y eso se mide en ohm. Creo que se escribe así. Ohm. Sí, Entonces, la última es cuando se opone el material, ¿qué más dijo? el material por el que está circulando el cable en el fondo, ¿cierto? Del artefacto. Se opone. Se opone al movimiento de las cargas. Ya, esos tres conceptos son importantes que igual los tengan claros. Vuelva, profe, por favor, para terminar de copiar. Ah, ya, perdón. Estaba viendo que seguía. Ahí lo voy a agrandar. ¿Listo? Sí, profe. Bien. Ya, la segunda parte es, bueno, determinar cómo se genera la energía eléctrica. Ya sabemos que la naturaleza de sí de la materia es que la materia está cargada eléctricamente, ¿ya? Por lo tanto, falta simplemente generar este movimiento de las cargas para que pueda ocurrir. Por lo tanto, bueno, vamos a partir mencionando que los electrones que se pueden mover a lo largo de un circuito
necesitan energía y esa energía generalmente se almacena en ciertas fuentes de poder, como las pilas, las baterías o los generadores eléctricos, ¿cierto? Esa pila que está ahí almacenada, perdón, esa energía que está ahí almacenada, dijimos que es energía química, ¿ya? ¿Y cómo son las pilas en sí, por ejemplo? Bueno, existen de varios tipos, pero en realidad tienen prácticamente el mismo funcionamiento en el amplio sentido, ya que las pilas más comunes, por ejemplo, son las pilas secas que consisten en que tienen dos electrodos, uno negativo que le llamamos ánodo, ¿ya? Y uno positivo que le llamamos cátodo. Por eso la pila tiene el lado positivo que nosotros vemos por fuera y negativo, ¿ya? Introducidos en una disolución llamada electrolito, ¿ya? Que en el fondo es el medio conductor de electrones, es lo que va a permitir que se puedan mover los electrones, ¿ya? Entonces, en el interior de la pila vamos a visualizar eso, el lado que es el cátodo y el lado que es el ánodo, ¿ya? Las pilas son dispositivos que van a transformar la energía química que se encuentra almacenada ahí en energía eléctrica con distintos voltajes y capacidades, ¿ya? Los generadores eléctricos son dispositivos que van a generar electricidad a partir del movimiento de una turbina, que se va a encontrar cerca de un imán, ya fíjense, acá tenemos los imanes que están en la N roja, provocando una diferencia de potencial que va a transformar la energía mecánica en energía eléctrica, ¿ya? Aquí tenemos la bobina que está rodeada, por así decirlo, con material conductor de electricidad, y tenemos los imanes, ¿ya? Entonces lo que va a generar es movimiento, y ese movimiento en el fondo va a ser un alternador, que es un tipo de generador eléctrico capaz de transformar ese movimiento en electricidad, ¿ya? Y funciona al hacer rotar una serie de imanes al interior de esta bobina, lo que va a inducir a una corriente eléctrica que se va a acumular en los terminales de la máquina, ¿ya? Y esa después con material conductor se conduce hacia el circuito que queramos que necesitemos la energía eléctrica, ¿ya? ¿Y cómo se produce la energía eléctrica? Bueno, tenemos diferentes formas, ¿ya? En Chile y en el mundo, en realidad, una fuente importante de producción de energía eléctrica es a partir de las represas de las hidroeléctricas, ¿ya? Las hidroeléctricas que en el fondo lo que hacen es aprovechar el movimiento del agua, ¿ya? Utilizando un alternador, ¿ya? Estos alternadores que funcionan también aquí en los generadores eléctricos, aquí también hay un alternador que en el fondo lo que va a hacer es el movimiento que provoca la hélice, esa hélice que se encuentra abajo, producto de que estamos dejando pasar agua, transformarla en energía eléctrica, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? ¿Por qué se hacen estas represas? Porque, bueno, en realidad se estanca el agua para poder después liberarla de forma controlada y que cuando salga agua, en el fondo salga con harta energía, harto movimiento, harta presión para poder generar harto movimiento en esta especie de turbina, ¿ya? Y generar el movimiento para que pueda ser transformado por alternadores a energía eléctrica, y esa energía eléctrica luego sea conducida a las grandes ciudades donde se va a utilizar, ¿ya? Entonces, por eso es que se hacen estas presas, para detener el agua, el flujo del agua, y liberarlo de forma controlada. Y como se libera en pocas cantidades y hay una presa gigante atrás, en el fondo lo que hace es que salga el agua con mucha presión cuando la libera, ¿ya? Para poder generar mucho movimiento. Profe, usted dijo ya la hélice del agua pasando por qué para que transforme la energía. Por alternadores. Por alternadores. Ya. ¿Ya? En el fondo, el agua va a generar que se mueva la hélice, esas hélices que se ven abajo, ¿cierto? Y ese movimiento la que lo transforma en energía eléctrica es el alternador. Ese movimiento es aprovechado por un alternador para transformarlo en energía eléctrica. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la energía del movimiento? Sí, eólica. No, esa del viento. Chuta, esta de alternadores.
Es la energía cinética, la del movimiento. ¿Ya? Cinética. Sí. Entonces, el movimiento del agua hace que se transforme a energía cinética, que se mueva y gire esta hélice, ¿ya? Y esa energía cinética la aprovecha el alternador y la transforma en energía eléctrica para que sea distribuida hacia las ciudades, los lugares donde se requiera la electricidad. Profe, ¿y la movimiento que produce la hélice por el viento, cómo se llama? ¿Qué energía produce? La del viento, la energía del viento se llama eólica. El viento hace que las hélices se muevan. Por lo tanto, vamos para allá. Creo que la tengo aquí también, a ver. Mire, vamos de nuevo. La energía del viento es la que le llamamos eólica, ¿sí? Esa energía eólica va a generar movimiento de estas grandes, ¿cómo se llaman? Hélice. Hélices también, sí, son hélices también. Entonces, el viento, la energía eólica, transforma energía cinética esta hélice, genera que se mueva la hélice, ¿sí? Y esa energía cinética, un alternador, pero que es lo mismo en realidad, pero acá le llamamos aerogenerador, se va a encontrar acoplado, ¿ya? Y va a generar electricidad. También, en el fondo, es el movimiento, ya el que utiliza el alternador para transformar electricidad. Ya solamente que ahora el movimiento, ¿de dónde proviene? La energía cinética, ¿de dónde proviene? Del viento. Ahí estamos, profe. Entonces, cuando uno dice, pongamos, usted recién dijo movimiento, la corriente cinética, pero también el del agua, ¿cierto? Cuando mueve la hélice, pero también la hélice mueve con el viento. Ahora, si decimos, esa corriente sale del viento y se llama eólica, ya ahí cambia la cosa porque uno sabe, porque el movimiento produce las dos cosas, produce uno por el agua y otro por el viento. Sí, pero fíjese, tenemos la energía del agua, ¿ya? El movimiento del agua genera un movimiento en la hélice. Eso significa que es energía cinética, ¿ya? Es la del agua. Cinética. De cinética pasa a eléctrica, porque el alternador lo que necesita es movimiento para que empezara a transformar la energía, ¿ya? O sea, siempre necesita energía cinética, ¿ya? Solamente que esa energía cinética, aquí, ¿quién la produce? El agua. Esta energía cinética, para que se muevan estas otras hélices, ¿quién la produce? El viento, ¿ya? Pero es energía cinética la que necesita finalmente el alternador para que se transforme a eléctrica. ¿Se entiende? Ay, profe, yo quedé más o menos bien, o sea, no sé. Okay. ¿Ya? También tenemos las celdas fotovoltaicas. No sé si alguien más tiene duda. ¿No? No, profe. ¿Ya? También para poder generar energía eléctrica en los hogares están las celdas fotovoltaicas, que en el fondo aquí lo que se aprovecha es la energía del sol. ¿Ya? La energía del sol, en el fondo, que es captada por estos grandes paneles, ya se llaman fotones, ¿ya? Por eso se llama fotovoltaica estas celdas, porque reciben la energía del sol, que son los fotones, ¿ya? Y reciben esta radiación proveniente del sol, y el material que las constituye libera electrones, ¿ya? O sea, de por sí el material... ¿Qué cosa? ¿Cómo se llama la energía? ¿Cómo se llama esa energía? Buena pregunta. Si la otra era cinética, sí, porque la otra era cinética, la otra era eólica. ¿Esta cómo se llama? Esta sería energía fotovoltaica. No, fotovoltaica, que le decimos solar, pero lo que necesitamos son los fotones. Ya. Que es la energía que viene, es la forma en que en el fondo se manifiesta la energía solar y llega hacia la Tierra. ¿Ya? Entonces, estas celdas reciben la energía proveniente del sol, ¿ya? El material que tiene las mismas celdas, ¿ya? Va a liberar electrones, ¿ya? Y esos electrones los van a conducir como corriente eléctrica,
¿ya? Hay también en el fondo un intermediario que es un inversor, el que va a provocar que se transforme en el fondo y se distribuya esta corriente eléctrica en un circuito domiciliario, en un circuito de la casa. Entonces las celdas aquí lo que hacen es liberar electrones, ¿ya? Aquí es diferente, no está funcionando un alternador como funciona en las que vimos anteriormente, ¿ya? Sino que simplemente lo que se hace es que se liberen los electrones provenientes de esos fotones provenientes del Sol, ¿ya? Ya, esto es algo similar, ¿ya? Que son los espejos reflectores, que en el fondo, cuando la luz solar llega a una zona con gran cantidad de espejos, ¿ya? Los espejos sabemos que reflejan la luz, ¿cierto? Ustedes lo han hecho, que le ha llegado un rayo de luz y uno molesta a una persona con el rayo. La cosa es que los espejos, como pueden reflejar la luz, ¿ya? Estos pueden concentrar la luz solar, la cual va a elevar la temperatura de este fluido en el fondo y que va a comenzar a circular. Entonces la energía pone en movimiento la turbina que va a ser conectada a un alternador. Todo lo que está abajito son espejos que van a reflejar la luz solar y todo está concentrado para que el reflejo llegue específicamente a una turbina, que sería la que se encuentra en la parte superior, ¿ya? Y esa turbina, al calentarse en el fondo, va a hacer funcionar un alternador para que se empiece a generar energía eléctrica. ¿Ya? Pero en el fondo también es aprovechar la energía del sol. ¿Ya? La energía eólica ya la vimos, que ahí me adelanté. ¿Ya? Y una de las energías que aún o sea, que se utiliza también y es muy eficiente, genera mucha energía eléctrica, la energía nuclear, ya que en el fondo se utiliza el calor generado en una reacción nuclear, ya. Cuando hablamos de algo nuclear, hablamos del núcleo, el núcleo de un átomo, ya, que también lo vimos ahí, lo recordamos en el video que era, ya, en el núcleo hay cierta energía y cuando uno altera esos ciertos núcleos, ya puede generar una reacción nuclear y ese es un proceso llamado fisión nuclear, ¿ya? Donde en el fondo la fisión es dividir el núcleo de un átomo de forma controlada y eso va a generar que se libere mucha energía nuclear, ¿ya? Y eso va a también transformar en el fondo con un generador esa energía nuclear en energía eléctrica, ¿ya? Este igual es un proceso complejo, se tiene que hacer en un lugar blindado, ¿ya? Y controlado, porque la energía nuclear es muy potente, para el ser humano es peligrosa, ¿ya? Y en el fondo, para poder partir un núcleo y hacer esto, requiere de muchas medidas de seguridad y por eso las plantas nucleares, en realidad en Chile hay, pero no funcionan a nivel como funcionan en otros países mucho más desarrollados, ¿ya? Y generan de forma muy eficiente energía eléctrica, pero también son muy contaminantes, ¿ya? ¿Qué está haciendo ahí? Y bueno, se produce gran cantidad de calor al partir un núcleo, así que también ahí hay liberación de otros tipos de energía. ¿Trabajar suelto lo deja? ¿Trabajar suelto lo deja? Apague el micrófono, por favor. ¿Ya? Y bueno, seguimos con los combustibles fósiles, ya que también esta forma de producir energía es muy utilizada. ¿Se acuerdan cuáles son los combustibles fósiles, cierto? ¿Cuáles son? ¿El petróleo? ¿El petróleo? ¿Ya? ¿Qué más? Los fósiles, el petróleo. Combustible fósil, el petróleo, el gas natural y el carbón, ¿ya? La benzina, la parafina, todo lo demás son derivados del petróleo, ¿ya? Pero
tenemos que hablar de los tres principales, porque los otros son derivados, sería eso: el petróleo, el gas natural y el carbón, ¿ya? Estos combustibles fósiles, en el fondo, cuando uno los quema, genera una combustión con ellos, ya produce mucho calor, mucha circulación del flujo de agua y mueve ejes y turbinas conectadas a alternadores, ¿ya? Por lo tanto, el calor generado por la combustión en el fondo también va a generar movimiento de turbinas, ¿ya? Y ese movimiento va a ser aprovechado por un alternador. Entonces, el agua que se encuentra a mayor temperatura va a ser conducida a una estación de enfriamiento, la que luego va a ser introducida nuevamente a un sistema y finalmente el alternador va a transformar el movimiento del agua en electricidad. En el fondo, con el calor que se genera quemando un combustible fósil, lo que se hace es mover el agua, ¿ya? Y moviendo el agua se va a generar electricidad nuevamente con un alternador. Entonces genera temperatura en corriente alta. Claro, calor para que se pueda mover el agua. Sí. ¿Ya? Y esto ya como un dato, ¿cómo se genera energía eléctrica en Chile? Ya, en un 60%, la mayormente le llamamos termoeléctrica, que son estas justamente que vimos acá. La quema de combustibles fósiles se hacen en termoeléctrica, ¿ya? O sea, el 60% de la energía eléctrica que brinda electricidad al país es producida mediante una fuente muy contaminante, ¿ya? Un 29% por energía hidráulica, ya las hidroeléctricas, las que vimos que generaban estas represas para que luego liberen agua de forma controlada, pero con gran presión para generar movimiento de la turbina. Ya es una energía limpia, pero igual altera los ecosistemas. Un 4,7% de la energía eólica, ya que son estas grandes turbinas que aprovechan la energía del viento para generar movimiento y así por consecuencia después eléctrica. Ya un 5,2% de la energía fotovoltaica, ya que es la energía de los paneles solares, ya aprovechar esa energía, y un 0,08% geotérmico, que eso no lo mencioné, pero es aprovechar en el fondo la energía del calor proveniente de la tierra, ya de las zonas donde están los volcanes, por ejemplo. También hay industrias donde se aprovecha ese calor proveniente de la tierra para poder generar ciertos movimientos y así después esa energía transformarla finalmente en energía eléctrica. ¿Ya? Profe, ¿Sí? por favor, ¿podría repetir el porcentaje termoeléctrica de todo, por favor, de los fósiles? De las termoeléctricas, que es la quema de fósiles, un 60,3%. Aquí está, miren, está como entre paréntesis. Ya, 60,8. La hidráulica. La hidráulica, que son las hidroeléctricas, un 29,4. Eólico, un 4,7. La energía fotovoltaica, la proveniente del sol, un 5,2. Y la geotérmica, un 0,08%. Muy poco. ¿Cuál vendría siendo la que sacan de los fósiles? La termoeléctrica. Sí. Ah, ya. La quema de combustibles fósiles. Ya miren, quiero que miremos la guía, ya, porque la actividad 3 igual es interesante porque aquí están los conceptos,
Ya dice, resuelve el siguiente crucigrama mediante la lectura de las páginas 22 a la 35 de tu texto del estudiante. Ya nosotros también lo hemos visto. Ya, entonces aquí están los conceptos y aquí uno tiene que ir completando, completando en el fondo a qué corresponde. ¿Ya? Por ejemplo, dice movimiento de las cargas eléctricas entre dos puntos de un conductor con distinto voltaje. ¿A qué se le llamábamos eso? Tiene 3 palabras. Movimiento de las cargas eléctricas entre dos puntos de un conductor con distinto voltaje. Si ustedes lo hacen cuadrar, ¿no se les ocurre nada? Me recuerdo que lo pasamos esa cuestión, pero es que no me acuerdo cómo se da el nombre. Eso es diferencia de potencial. Para que dos cargas eléctricas se puedan mover, tiene que haber distinto voltaje. Y eso lo llamamos diferencia de potencial. Diferencia de potencial. Diferencia de potencial. ¿A qué le llamamos diferencia potencial? Al 1, ahí está la descripción, en la 1. Movimiento de las cargas eléctricas entre dos puntos de un conductor con distinto voltaje. Ya, para que se puedan mover las cargas eléctricas, tiene que haber una diferencia de potencial. Ya, o sea, que haya diferente cantidad de carga en un extremo y otro. Miren la 2. Unidad de medida de potencial eléctrico. Vimos 3 unidades de medidas. Ampere, ¿no? 4 letras. 4 letras, porque aquí está en el 2. Unidad de medida de diferencia potencial, decía, de potencial eléctrico. 4 letras. Volts. Voltio. Volts. Bien, ay, me perdí. Bien, volt. ¿Ya? Volt. ¿Ya? Unidad de medida de resistencia eléctrica, el 3. Tiene 3 letras. El amperaje, no. No. Ion. ¿En ion? No. Ohm. Ohm. O-H-M. Sí, yo ese metí aquí la Ohm. tenía. ¿Ya? ¿Pero esa cuál es? ¿Ohm? La unidad de medida de resistencia eléctrica. Era el 3. Miren el 4. Grado de oposición de un cuerpo, de oposición que un cuerpo presenta frente al paso de la corriente eléctrica. ¿Cómo le llamábamos a eso? 4. La oposición de un cuerpo. ¿Lo anotaron? ¿Lo anotaron? Le hice el resumen. Sí, profe, sí lo tengo anotado, pero espérese. Elizabeth, volt es con V, ¿ya? Volt. Ahí lo escribí en el chat. Gracias. La otra ohm es O-H-M. Ohm. ¿Cómo se llamaba el grado de oposición de un cuerpo frente al paso de la corriente?
No sé, profe, no la puedo pillar la cuestión aquí. Era la tercera que anotaron. Ah, ya. Eh, em, ¿Qué número Se es? miden, ¿en qué se miden? resistencia. En amperes. A ver, ¿cuál es el profe? Resistencia eléctrica o posición de movimientos de la carga Exacto. que Muy pone bien. el material. Resistencia eléctrica. El ¿Ya grado cómo de se miden? oposición, escuchen, grado de oposición que un cuerpo presenta frente al paso de la corriente. No está hablando de ninguna medida de forma de medir, unidad de medida. ¿Ya? Grado de oposición que un cuerpo presenta frente al paso de la corriente es lo mismo que leyó la compañera. Resistencia eléctrica. ¿Ya? Sí, pues. Profe, disculpe, ¿qué número era? ¿Las 7? La 4. Ya. ¿Cómo sería la respuesta entonces, profe? Resistencia eléctrica. Sí. Nada más, ya. La 5, sustancias que pueden conducir la electricidad. Sustancias. Yo no la pasé, esa batería. ¿Qué puede ser? Sustancias que pueden conducir la electricidad. Yo decía, el metal es un... ¿No es una sustancia o no? El material. ¿Cómo le llamamos de forma general? Yo le dije el cobre, que es un metal. Es un de electricidad. Conductor. Conductor. Conductor de electricidad. Muy bien. Conductor. En el 5. La 6, veamos, dice sustancias que poseen resistencia eléctrica. La 6. Las pilas, los alternadores. Alternador. Yo les dije que, miren, de nuevo, sustancias que poseen resistencia eléctrica. Lea la definición de resistencia eléctrica. Sí, la que se opone. Lea la definición. Resistencia eléctrica es lo que se opone, pues. Completo, ¿a qué más? ¿A qué? ¿Qué es lo que se opone? Cuando se opone al material. ¿Ya? No, se Al opone al material movimiento de la... conductor o artefacto. ¿Ya? Sí. Ya, las sustancias que se oponen, que poseen resistencia eléctrica serían artefactos. Ya, el artefacto en sí, el cable, todo eso se opone a la resistencia, es lo que tiene resistencia eléctrica. Ya, así que son artefactos. Cae justo. Congelar. 7. Camino cerrado para la circulación de la corriente eléctrica. Lo vimos en el video, yo lo mencioné, pero en el video aparecía cómo circulaba la corriente. Cuando son dos potencias iguales no hay corriente, ¿no? No. Tiene que haber una diferencia, Tiene ¿no? que haber una diferencia.
pero eso no es el nombre. ¿Cómo le llamábamos a un camino cerrado por donde va a circular la corriente eléctrica? ¿Cuál es el 7? Un conducto. No es conducto. Fíjense en el 7, son 2 palabras. ¿Diferencia potencial? ¿Profe? No. Diferencia potencial era la 1. Sí. La casa, ¿cómo le llamamos a todo esto, a esta conexión? Hay que verificar que no haya una sobrecarga en el... ¿Cómo se llama? Eléctrico. Circuito eléctrico. Circuitos eléctricos. Un circuito eléctrico es el camino cerrado por donde va a circular toda esta corriente eléctrica, todas estas cargas. Yo entendí mal la pregunta. Dice camino Obviamente, cerrado cuando para la circulación de la corriente eléctrica. Y al 8, unidad de medida de la intensidad de corriente. Amperios. Amperes. Ampere. Sí, está bien. Calza bien. Ya. Esa es la intensidad. Sí. Se puede decir amperes o amperes. O amperes. Amperes. Suena raro. Amperes. Amperes. P-R-E-R-S. Amperes. ¿Ya? Bien, bueno, aquí nos quedan algunas preguntas con alternativa, ¿ya? Que podemos leer, sí, no son tantas, hagámosla en aunque nos pasemos un poquito de la hora, ¿ya? Porque la próxima clase creo que ya sería la última, ya antes de que ustedes vayan de nuevo a prueba. Así que en esa próxima clase vamos a hacer, no voy a pasar, quedan guías todavía, pero no puedo pasar más guías en realidad si tienen que prepararse y reforzar todo lo que llevamos para atrás. Ya, así que ya con esto igual van más preparados y vamos Profe, a hacer tenemos una sola. reforzamiento. Tenemos una sola clase anterior, ¿no? Pues no todo. O sea, del reforzamiento, digo yo. Tenemos la clase que pasó y esta no, creo yo. Es que esta no ha sido reforzamiento, esta unidad en materia que no habíamos visto. Ya, entonces la próxima va a ser de reforzamiento. Como hubo una que hicimos antes de la prueba que vimos solo preguntas y ya íbamos recordando. Ya. Ya, entonces eso creo que es la última, no estoy segura, sí que ahí le vamos a preguntar después a Eric. Ya, veamos las preguntas alternativas. Dice uno, el viento es utilizado para generar electricidad a través de A, centrales hidroeléctricas, B, Eólica. pilas, C, baterías, D, molinos. Lean las alternativas, no se adelanten, lean todo, A porque ver. hay trampas a veces. B. A ver, profe. ¿Cómo era la cuestión? ¿En cuál pregunta estamos? Es la 1. ¿Qué tipo de- ¿Qué respondió? Vamos, Monte, somos 5 alumnos, un poquito de silencio, hombre. ¿Qué respondió? ¿Alguien respondió ya? La D. D. D de dedo, ¿cierto? Molinos. Fíjense, las centrales hidroeléctricas, habla de agua. Pilas, no. Baterías, no. Molinos, sí, pues los molinos aprovechan la energía del viento para moverse. ¿Ya? Son sinónimos, pero son los mismos conceptos que ya vimos. 2. Se utiliza la energía asociada al movimiento de las aguas. La descripción hace referencia a generador eléctrico, B, central hidroeléctrica, C, celdas B. fotovoltaicas, D, aerogeneradores. B. B de burro, ¿cierto? Central hidroeléctrica. Ahí se utiliza la energía asociada al movimiento de las aguas. Bien.
3. ¿Qué tipo de energía almacenan las pilas o baterías? A, solar, B, Química. cinética, C, química, D, eléctrica. Sí. Sí. C, química, ¿cierto? Sí, profe. Recuerden, voy a hacer un alcance, las pilas, las baterías, ¿cierto? Pero también los animales, la comida, nosotros también tenemos almacenada energía química, ¿ya? Porque en el fondo es energía que está almacenada, que va a ser aprovechada en algún momento como otro tipo de energía. Ya, ese era un paréntesis. 4. ¿Por qué es importante la electricidad? A, para mantener el celular con carga. B, para encender la luz. C, para estudiar. D, para facilitar todas nuestras actividades diarias. D. La D. D. La D de dedo, ¿cierto? Y la 5, el amper es la unidad de medida que se utiliza para intensidad de corriente, B, resistencia eléctrica, C, corriente eléctrica o D, conductor. Intensidad o resistencia. Bien. Intensidad de corriente. ¿Sí? Amperes. Súper bien. Ya, con eso terminamos. Fíjense que la actividad 5, eso ya es para que lo trabajen ustedes, que les pregunta por el tipo de central, hidroeléctrica, eólica o termoeléctrica, la definición de qué se trata y los tipos de energía involucrada, ¿ya? Así que eso ya es para que ustedes lo puedan hacer y estudiar de forma más autónoma, ¿ya? Eso pues, nos encontramos entonces en la próxima clase. No sé si hay alguna duda antes de finalizar. Esta clase la va a subir igual, profe, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Eric sube siempre las clases, así que si alguna no se ha subido, Ah, le cambien a él. Ya, profe, Se sube las gracias. clases. Que esté muy bien, profe, muchas gracias. Bueno, Profe, gracias. muy Sí. bien. Chao, Dale, profe, adiós. Chao, chao, que estén bien. Igual, gracias.